con mayor poder político, con mayor popularidad del último cuarto de siglo haya tenido un enfrentamiento tan duro con gran parte de la izquierda uruguaya, con el movimiento sindical, para acorralarlo, para tratar de doblarle el brazo, para ganarle una pulseada política, para debilitarlo, cuando van apenas 6 de los 60 meses de gobierno. ¿Qué es lo que pasó en la política uruguaya? ¿Qué es lo que reclaman los docentes y qué es lo que le ofrece el gobierno? ¿Cuáles son las posturas de los distintos grupos de la izquierda uruguaya y también de los líderes de la oposición? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Es el único conflicto o hay más conflictos en puerta? ¿Cómo sale el gobierno, el país, después de esta instancia, cuando recién comienza a discutirse el presupuesto nacional para este periodo? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando hoy en Claves Políticas y toda la semana en los distintos programas de NSTV. Cada día con un programa distinto para poder hacer un abordaje con distintos ángulos, con distintas miradas de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Hoy, bueno, vamos a tratar de dar respuestas a muchas de esas interrogantes y vamos a estar recibiendo a partir de este momento al invitado central, Esteban Valenti, dirigente del Frente Liber Sereñi, a quien le damos las buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí. Bueno, muchas sensaciones. Estamos en el medio todavía de la situación, pero digo, uno vio un embate político duro contra el presidente Vázquez. Sí, tú dijiste bien, estamos en el medio de la situación. Yo no me voy a sacar el sayo de las necesarias reflexiones sobre una situación tan compleja como esta, que no es una situación puntual, es una situación más de fondo. Y por lo tanto yo digo, creo que hay que reconstruir cómo fue este proceso. Tú comenzaste con un hecho. En 6 meses, nunca, desde que volvió la democracia, se hicieron tantos paros y tantas huelgas contra un gobierno. Nunca. Es decir, al principio hubo momentos de paros y de huelga, pero nunca se hicieron tantos. Siempre se ha hablado de una luna de miel. Sí, pues, bueno, digamos que era una tradición. Un compás de espera. Es cierto que está la lucha presupuestal, es cierto que está la lucha presupuestal. El gobierno obviamente tiene ciertos plazos para elaborar digamos, sus planes, pero antes de que se hubiera presentado nada ya había hasta un paro general. Y después llegamos a la situación del tema de la enseñanza, donde la enseñanza tiene 2 etapas bien definidas, una etapa en el Poder Ejecutivo y otra etapa, como se ha dado siempre, en el Poder Legislativo. El día 21, ustedes, digo, lo conocen perfectamente, es decir, se hizo una reunión con muchas horas de negociación, por lo tanto no fue simplemente un intercambio, fue muchas horas de negociación, se llega a un documento que no es para nada el que se comenzó a discutir, sino que se evolucionó, se cambió, se adecuó, demostrando ¿qué? Demostrando una actitud del Poder Ejecutivo, porque es muy simple, no es que digamos que ese documento era una concesión de los gremios. El Poder Ejecutivo dio una cantidad de propuestas y de ideas. Eso fue la noche del viernes 21 de agosto. Incluido todo lo que tiene que ver con los salarios, con los aumentos de salarios, con toda una cantidad de cosas. Lo que sucedió después se sabe. Las asambleas gremiales tenían que discutir ese documento, como es lógico y normal, pero resulta que las medidas se mantenían todas, no se cambió ninguna, no se postergó ninguna. Y el gobierno decidió dar una señal, lo hizo de manera intempestiva y muy puntual, el día lunes, en el Consejo de Ministros, sobre que la prioridad para el gobierno era las clases de la gente. No es ninguna sorpresa, Tabaré Vázquez lo dijo en la campaña electoral, en entrevistas de televisión en Canal 12, ¿tá? Y en otros ámbitos. No es que no se sabía que era una posibilidad. Igual muchos decían, lo dice pero no lo hace. Bueno, no pasó eso. Y se instalaron las medidas de seguridad. Y ahí se abrieron diversas alternativas. Los gremios, obviamente, los gremios salieron a defender el derecho de huelga, a levantar además algo que me parece que es mucho más profundo. ¿Alguien puede creer que por el 1% de diferencia de aumento de salario o el 2% se puede llegar a esta situación? O incluso por el conflicto sobre el tema del derecho de huelga. No, lo que está acá en juego es mucho más profundo. ¿Qué es? Y es el poder, es el poder. Hay un grupo de dirigentes sindicales adscritos a determinadas posiciones políticas que consideran que el gobierno está en disputa. Está en disputa en la política educativa y por lo tanto deben ser los gremios de la educación los que tienen que definir
cuáles son los aspectos centrales de la educación. No es un programa porque lo que quieren básicamente es que queden las cosas como están. Lo han demostrado a lo largo de todos estos 10 años. Quieren que las cosas básicamente queden como están. ¿Qué es lo que quieren que cambie? Que haya más plata. ¿Ah? Es decir, si ustedes me dicen en estos 2 semanas de duras tensiones, un debate, una propuesta, un planteo de parte de los docentes en cualquiera de las instancias sindicales donde hay propuesta para mejorar la educación, bueno, yo realmente me alegraría profundamente. No la subo. El tema era el 6%. Con el tema de educación, el entonces presidente Mujica se había fijado una prioridad, reformar la educación, y después dijo, no me dejaron, no me siguieron los míos. No, dijo una cosa mucho peor. Dijo que lo que había que hacer era hacer mierda a los sindicatos. Vamos a decir, porque a mí no me gusta posar de diplomático, no me cree nadie. Sí, no, dijo eso. Lo dijo eso. Dijo, con todas las letras, 2 veces dijo eso, en el libro. Además no lo dijo en una entrevista cualquiera, lo dijo en los libros. Y en esa forma brutal que tiene a veces Mujica, pero muy expresiva, lo que dijo es una prioridad, y que los principales adversarios de la reforma de la educación son las dirigencias sindicales. Son los principales adversarios. Ahora, Mujica no apoyó a Vázquez ahora. Bueno, no estaba en el país. Quiero saber cuál es su opinión. Ayer pero estaba. El MPP no lo apoyó a Vázquez. Nosotros, que somos del FLS, que no estábamos en el centro de la polémica, no estábamos, a pesar de que nosotros tenemos digamos, como frente una cantidad de responsabilidades, no éramos el centro de la polémica en absoluto. Podíamos haber tenido una actitud de cálculo político menor, que es silbar para arriba. Es decir, hacernos lo desentendido. Yo sé que adentro del Frente Libre Sereñi podía y debe haber posiciones diferentes sobre la oportunidad, sobre las condiciones, pero nos basamos en un principio que ha sido un principio de identidad del Frente Libre Sereñi. Yo te diría que incluso de identidad de Astori antes de ganar el Frente Amplio. Y yo me hice astorista, me hice de Frente Libre Sereñi cuando la primera vez Astori dijo que no había que hacer el default. Porque es fácil andar pregonando en todos lados que uno está primero el país, después el partido y después el sector. El problema es cuando hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y adoptar actitudes que pueden... Estamos hablando durante el gobierno de Jorge Valle. De Jorge Valle. Después con el gobierno de Tabaré Vázquez, ni que hablar, y con el gobierno de Mujica, y con la candidatura de Mujica, el Frente Libre Sereñi lo hizo reiteradas veces. Cuando Mujica, después del libro Pepe Coloquios, vino y puso su renuncia a la candidatura arriba de la mesa, y la puso, y Danilo Astori le dijo, de ninguna manera nosotros vamos a estar todo detrás tuyo, es una actitud, es una definición de fondo. Y en este caso, en lugar de lavarnos las manos, nosotros, sin andar preguntándonos los detalles, porque estábamos en medio de un huracán, miramos y dijimos, vamos a ayudar a enderezar el barco, vamos a ayudar a encontrar una solución y vamos a apoyar al gobierno. Y lo vamos a apoyar no por otra cosa que no es el concepto de que es muy malo en medio de la borrasca, dejar a los compañeros que tienen las principales responsabilidades hoy. Otros eligieron otra cosa, votar con el Partido Nacional en la Comisión de Legislación del Trabajo. Sí, es un hecho inédito, ¿no? Absolutamente inédito. Otros tres legisladores del Frente Ahora, Amplio votan, o sea, todos los legisladores del Frente Amplio que integran la comisión votan con la oposición. Exactamente. El reclamo uno del de que MPP, uno del PSU y uno del PVP. Votan con Graciela Bianchi. Pablo Abdala y otro, Esquerra. Digamos, el único que nos salió a defender insólitamente fue Fernando Amado, el diputado. A defender al presidente, no a nosotros. Lo cierto es que hay una cantidad de otras cosas que confirman lo del viernes 21. ¿Cuántas reuniones se hicieron la semana pasada en medio de los paros con los sindicatos? Muchas, ¿no? Sí. ¿En algunas se firmó algo? No se firmó nada. Por lo tanto, lo del viernes era una base de acuerdo, sí. Que tenía que pasar a los gremios, pero una base de acuerdo. Esto es claro, es un acta de acuerdo. Hubo una semana de terrible huelga, paralización con los padres. Yo no me voy a poner a hacer sentimentalismo ni demagogia barata de decir que los padres... No, es tremendo, es tremendo. En medio del año laboral, que uno no tiene planificado, que uno no sabe qué hacer con los niños con la ñata contra el vidrio. Lo que me dijo un padre ayer, un maestro ayer, me dijo, yo vi a los niños de un gran instituto entrar a clase y mis 2 hijos no sabía yo qué hacer con ellos. ¿Tá? Entonces, eso, ¿por qué? Porque la madre trabaja, porque sí, él claro. tiene... Bueno, pero además con otra característica.
paro en la enseñanza pública, en la enseñanza privada, donde ganan de promedio el 55 al 60% de lo que ganan en la educación pública, no había paro. ¿Está claro? Ahora, el tema es más allá de eso, que usted decía, es un poco la lucha de poder. Exactamente. Y la lucha de poder, el tema es cómo que, porque decía, el Frente Libre Sereñi apoyó. Y anoche cuando se enteraron que se levantaba la oficialidad, no hubo un poco de sentirse, te voy a decir esto. No sé, defraudado. Hay momentos en que yo tengo respuestas y las busco y me arriesgo. Ahora, en realidad, te voy a formular una serie de preguntas que me quedan pendientes en este momento, porque no las tengo resueltas. Y por lo tanto, es cierto que la política implica el riesgo de asumirla, pero yo prefiero compartir preguntas más que certeza, porque no las tengo, absolutamente no las tengo. Por ejemplo, ¿para qué hicimos una semana con este decreto si íbamos a terminar en esta situación? Otra pregunta. Hoy, la definición del gobierno en disputa, con sectores políticos sindicales que consideran que tiene que definir la política económica, el presupuesto, las inversiones, el TISA, que tiene que definir todo. Después, si va mal, es culpa del gobierno. Si la desocupación llega al... A ver, si llega a haber 80.000 empleados de la construcción, no es mérito del ZUNCA. Vamos a entendernos claro, es mérito de la política económica que dio esos resultados. Si bajamos vertiginosamente la ocupación, es responsabilidad del gobierno, y es responsabilidad del gobierno. Muy bien, ¿cómo queda esa definición? Que hizo un paro general, que disputó espacio de todo tipo y que se considera de que efectivamente tiene que ocupar posiciones más allá de los cargos que existen en el gobierno. Otra pregunta, de aquí para adelante, en la discusión de los próximos 20 días, bueno, hay una pregunta básica, esperemos a ver qué resuelven las asambleas. Sí, bueno, pero eso es aparte. De aquí para adelante, el gobierno ha salido fortalecido. Yo no creo que había que derrotar a los gremios, ni creo que un levantamiento conjunto y simultáneo de la esencialidad. Que se levantara la esencialidad. Yo no creo que hubiera sido. Ni yo hubiera salido a decir que es una victoria del gobierno, porque en realidad cuando se pasa por estas situaciones no hay victoria de los gobiernos, claro, hay herida. Cuando hubo una semana de paro... ¿Pero quién sale herido en esto? Bueno, si uno lee la prensa, cosa que no había que hacer, no había que ser ningún genio de la comunicación y la política, basta ver los titulares de los diarios de la derecha, porque en este país todo el mundo se lava la mano, parece que un país es un país vegetariano y asexuado. No es cierto, este es un país con todas las características. La única diferencia es que en este país no hay golpistas casi. Pero, ¿cuáles son los títulos y cuáles son los que deberían haber sido? No, los títulos son contra el gobierno, el gobierno cedió, el gobierno aflojó, el gobierno entregó. Y vamos a ver, la pregunta mía es ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue desde el punto de vista de la negociación? Porque hoy, al mediodía, antes de haber resuelto las asambleas, digamos, el levantamiento del conflicto, que lo único compromiso que hay en el acta es que lo van a pasar a los gremios. Bueno, faltaría más, ¿no? Sí, bueno. Faltaría más. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que sí, que levantan, pero bueno, hoy, ¿por qué no se empezó mañana? Cuando ya habían levantado el conflicto de los gremios. Y además, ¿qué es lo que se va a negociar? Bueno, si se va a negociar la cláusula de paz, bueno, es una discusión, es una filosofía. Básicamente es el concepto de no seguir tomando a los estudiantes como rehenes de todo esto. El año pasado, en secundaria, que no había ley de educación, no había ley de presupuesto, hubo 22 días de paro. Es decir, bastante más del 10%. Entonces, este año, ¿cuántos va a haber? Por el mensaje complementario, por todas las etapas. Hay 45 días, Nelson, hay 45 días de tiempo para discutir en el Parlamento y 45 días para discutirlo en el Senado, en el diputado del Senado. Después hay un plazo más por la Asamblea General. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser un año... Pero una cosa mucho más importante, una pregunta mucho más... ¿Qué es el fondo de todo esto? ¿Avanzamos o retrocedimos en torno a la reforma de la educación? Yo lo del 6% me parece muy bien.
Es más, yo creo que los salarios de los docentes, si pudiéramos, Sí, bueno, pero si no se cayera el país a pedazos... cuando uno mira los números del mus- 6%, llegar Sí. es... Bueno, pero yo te voy a hacer un ilusión. cálculo, Tú que sos Vamos a hacer economista. una pausa. Pero, El cálculo es muy simple. Año 2004, presupuesto de la educación, 500 millones de dólares. Año 2015, presupuesto de la educación, 2.500 millones de dólares. Año 2020, presupuesto de la educación, si llegamos al 6%, arriba de 3.500 millones de dólares. De dólares, es decir, ahora los dólares no están devaluados, están bien caritos. Por lo tanto, yo que estoy absolutamente convencido que eso y la investigación es una cosa fundamental, la innovación tecnológica es una cosa fundamental, pero estoy de acuerdo si hay una proporción en los resultados, si hay una proporción en que esa es una inversión del país para mejorar sustantivamente el aprendizaje de 250.000 estudiantes. No se está notando, ¿no? No se está notando ni se notó. Y la pregunta mía, la más importante, la ¿Se que va a más notar? ¿se va a notar? vamos a hacer una pausa y seguimos. Estamos con Esteban Valenti, dirigente del Frente Liber Sereñi, aquí en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Esteban Valenti, dirigente del Frente Liber Sereñi. Vamos a estar más adelante con el staff periodístico de NSTV, porque esta semana en los distintos programas vamos a estar abordando el tema presupuestal, el tema de conflicto, el tema de la batalla política en torno a todo esto, desde los distintos programas de Nuevo Siglo. Hablábamos del conflicto de la enseñanza, pero hay un trasfondo político, hay un trasfondo de una batalla política por poder y una puja en el Frente Amplio que uno tiene que ver cómo sigue esto, porque ahora se ve una instancia posterior respecto al Tratado de Comercio de Servicios, pero más allá de eso es el arranque de gobierno, ¿no? Si acá una señal a Tabaré Vázquez decir, bueno, tú no puedes hacer lo que querés, acá nosotros te vamos a marcar la cancha. Eso es algo que se venía insinuando, a veces con la expresión de gobierno disputa, pero era con algo concreto, ¿no? Uno nunca vio legisladores en el Parlamento votando contra un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo. ¿Cómo sigue esto en la política del Frente Amplio? Voy a empezar por el barro para tratar de levantar la mira. Yo nunca había visto un diputado del Frente Amplio escribir un Twitter diciendo festejen uruguayos, festejen, ahora derrotamos la esencialidad y vamos a derrotar el TISA. No voy a decir quién es, que la gente lo busque. Yo creo que hay cosas muy importantes en juego, mucho más importantes de los que a primera vista se ven, y yo me niego a discutir esto en función de una disputa solo de poder. La izquierda o cualquier partido, pero a mí me interesa la izquierda, que es donde yo milito hace 53 años, y lo hago sin tener ningún cargo de gobierno ni de partido en 53 años. Me siento orgulloso de decirlo, así lo digo. La izquierda no discute sobre ideas, no discute sobre programas, no discute sobre grandes proyectos, discute sobre todo sobre poder, disputa sobre poder. Entre otras cosas, porque cuando, por ejemplo, el movimiento sindical saca una serie de documentos o un documento sobre política económica, si esa política económica se aplicara en este país se va por el caño, como se han ido tantos, porque no es nada nuevo. El Uruguay, con todas sus limitaciones, siendo un país pequeño, relativamente, tiene como debate principal en este momento cuánto le va a pedir al Estado y al gobierno toda la sociedad. ¿Es así o no es así? Sí. Y tú piensas que hace 10 años o 15 años, los uruguayos no teníamos confianza de que el Uruguay fuera viable. Mirá si habrá habido un cambio radical, cultural. Yo lo tomo por la cosa más impensada. En este país, yo escuché en muchos lados pensar que había que hacer un campeonato de fútbol junto con el Metropolitano de Buenos Aires. Mirá lo que te digo. Porque ni el fútbol, y vos mirás, y hasta desde el fútbol hasta sobre todo la economía, este país no tiene planteada esa interrogante, no la tiene planteada en absoluto. Es más, es bueno que el Uruguay sea extremadamente exigente,
Pero somos exigentes, y te voy a decir esto, somos exigentes en lo material, en lo inmediato. ¿Pero sabes por qué nos pasa esto en el Frente Amplio? Esto es culpa nuestra. Estamos pagando nuestra incapacidad de hacer política. Estamos pagando... Bueno, hoy falta, uno ve que no falta el tema de la mesa de los líderes donde... Pero ni que hablar, además de que no tenemos ni dirección del Frente Amplio en medio de esta situación, ¿no? Eso también habría que analizarlo. Sí. Pero pero te digo una cosa más profunda, más de fondo, más de nuestra identidad, más de nuestra identidad. Es decir... Lo que uno pudo ver en otras épocas de dirigentes que podían tener... Pero no discutimos una discusión de temas de fondo, al punto que cada vez más esto es una suma de episodios. Y lo que nos está afectando es esa suma de episodios. Ahora, Esteban, yo la semana pasada... Te pregunto una cosa, Nelson. La izquierda llegó al gobierno y al poder, siendo oposición, etcétera, solamente sobre la base del ejercicio de fuerza de campañas electorales o sobre la base de ir diseñando un bloque, que ahora todo el mundo habla del bloque. El bloque es una gran construcción teórica, ideológica, política, cultural, de alianzas sociales. Y cuando alguno propone, por ejemplo, usar las reservas, o alguno se olvida de los Estamos pequeños... hablando del grupo del vicepresidente de la República. Cuando alguno propone, por ejemplo, que el tema de los salarios está por encima de todo lo que tiene que ver la pequeña, mediana y microempresa, no estamos silurando, torpedeando algunos de los pilares centrales de la concepción de la izquierda uruguaya que agarró el país en las peores condiciones. No tiene contrapartida ideológica de la derecha porque hoy la derecha está ausente en el país. No lo digo ni con satisfacción ni con placer, digo un hecho. Habrá que ver en la próxima elección si el Frente Amplio sigue con esta situación interna también, cómo llega la oposición, ¿no? Es que... Porque la oposición está viendo que a partir de esto tiene otra perspectiva. Otra perspectiva, pero no me voy a... Nosotros no somos una fuerza solamente para gobernar. Faltan 5 años. Vos fíjate que ahora estamos pensando que algunas de las cosas que se han producido en los últimos tiempos tiene que ver con las candidaturas del 2019. Pero eso es una perversión en la izquierda. Pero una perversión. Pero tenemos 5 años de una crisis global como no se conoce de los años 30. Todos nuestros principales referentes económicos y comerciales están en crisis. Nadie podía pensarlo hace 6 meses. Y sin embargo, en lugar de estar enfrentando ese debate, ¿sabes por qué? Porque nosotros pensamos que con mucha plata, que se puso mucha plata y hay mucha plata, en la educación, en la salud, en todo hay mucha plata, resolvíamos el problema político. Ahora ya no se pueden solucionar las cosas con plata. No, pues ¿sabes qué pasa? Aunque hubiera la misma cantidad de plata, nunca los problemas políticos se resuelven solo con plata. Los problemas políticos, eso que dice es la economía estúpido, no. Lo único que no se puede olvidar es la política. Y nosotros ante mucho tiempo, sí, y lo seguimos haciendo ahora, nos fuimos olvidando de la política. Esteban, la semana pasada estuvo la senadora Lucía Topolanqui acá. Entonces le preguntábamos respecto a... Mucha gente dice, bueno, pero el Frente Amplio se podrá dividir o no. Y en realidad muchas veces se habla de dividir en base a episodios. Pero uno dice, hay sectores políticos que por su definición política y ideológica tienen una meta que es distinta a la de otros. O sea... Siempre pasó eso. Sí, siempre pasó, pero uno dice... Acá son los episodios. Bueno, claro, siempre pasó. Hay mucho menos diferencia claro, pero eso empieza... entre el MLN de los años 72, 73, o el Partido Demócrata Cristiano, o el Partido Comunista, sí, que lo que hay ahora. Vamos a entendernos claro. A ver, ¿cuál es el socialismo que propone el MPP? ¿Cuál es el socialismo que propone el FLS? ¿Cuál es el socialismo que propone el Partido Comunista? Haces una encuesta adentro de cada una de esas fuerzas y cada uno te da una definición propia. Claro, pero dentro de esa definición propia hay grupos que van confluyendo en una visión. Digo, era impensable imaginar a una alianza Partido Comunista, MLN, en los 60, 70, y hoy la situación los encuentra en una misma ruta. ¿Y qué peso tiene en eso un pedacito de poder? ¿Qué peso tiene? Bueno. Un pedacito de senador. ¿Qué peso tiene? ¿Cuánto hay de ideología en eso? Está bien, pero un pedacito de poder, la suma de pedacitos de poder ahora, al presidente le hicieron así, ¿no? O sea, bueno, no es menor.
para dar mi, habrá que ver cómo para dar mi termina. veredicto Pero sobre ¿quiénes eso, festejaban y quiénes estaban amargados en la primera momento? no tengo duda. Habrá que ver después, digo, ¿no? No tengo duda. Hay que ver después. Si algunos festejan porque le doblaron la mano al presidente, yo me aflijo. Y me aflijo institucionalmente, políticamente y con una visión de perspectiva. Si alguno quiere festejar, que festeje. Hay gente que está festejando. Yo no hubiera festejado si se hubieran levantado juntos la esencialidad y los conflictos. Pero te quiero decir... Luciano Polanqui decía, y en un momento se va a dar, ese camino se va a abrir. Bueno, es una visión. El tema es, decía, no hay que verlo ahora, no me pero es cierto que en tranquilizás, un momento. no me tranquilizás. Te lo digo sinceramente, no me tranquilizás. Yo no lo tengo como perspectiva. Si lo dijo la compañera Lucia Topolaki, que es de las más frente amplistas que hay en el MPP, ¿no? Bueno, no me tranquilizás. Nosotros no vamos a hacer nada para avanzar en esa perspectiva dramática, que sería un cambio radical para la política uruguaya y latinoamericana. Mirá lo que te digo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a callar. Por lo menos yo no me voy a callar. ¿Tá? Eso lo saben todos, me dirán de todo, yo no me voy a callar. ¿Sabes por qué? Porque sobre la mentira nunca vi construir nada. Es más, yo, que era de un partido que a veces consideraba que se podían deformar los hechos porque había que defenderse de la derecha y del imperialismo, y barrer abajo la alfombra, un día bajo la alfombra nos salió un ombú que nos tiró el muro y todos los países socialistas de Europa, nada menos. Entonces, por lo tanto, el barrer abajo la alfombra no sirve para nada. Ahora, si en lugar de discutir sobre cargos, sobre posiciones, sobre imposiciones, sobre votos, sobre los próximos candidatos, como pasa ahora, nos ponemos a discutir las cosas de fondo. ¿Cuál es nuestro proyecto de las empresas públicas? A ver, hay quien dice que todo este debate sobre las empresas públicas las debilita. No, no. Lo que las debilita a las empresas públicas es una gestión pésima. Lo que debilita a las empresas públicas es una gestión que no tuvo en cuenta la estrategia nacional. Lo que debilita. Y si nosotros nos hubiéramos puesto... Estamos en ese caso, englobás a ANCAP, Antel... Y te digo una cosa, hay una diferencia sustancial. UTE tiene una diferencia, ¿no? Fíjate que se manejaron las tarifas de la misma manera que ANCAP, con la diferencia que UTE dio 1.400 millones de dólares de ganancia y Antel 600 millones de dólares. Pues el problema lo estás haciendo con referencia a ANCAP y Antel. Y Antel, exactamente. Y OCE también, te diría, ¿no? Pero, ¿y porque vos no te parece que eso, a mí, no sé, me llama la atención? En el 2005 tú agarras los 4 bancos del Estado, el Central, el República, el Hipotecario y el Seguro, y estaban todos al borde de la muerte, pero absolutamente, tú lo sabes perfectamente, con pasivos absolutamente, con cualquier cosa, había que capitalizarlo. Hoy esos 4 bancos, desde que tiene más reserva hasta el Banco República, por el cual existe el Fondes, cosa que no podría haber existido antes porque nunca dio ganancia. Pues son las ganancias, una parte de la ganancia de la República. Bueno, esos 4 bancos son pilares fundamentales del modelo de desarrollo y del proyecto de desarrollo del Uruguay. ¿Lo son lo mismo los entes del Estado? ¿Lo son lo mismo hoy los entes del Estado? Una pregunta, que lo conteste quien quiera. Como siempre, muchas gracias, ha sido un gusto. Por favor. Esteban Valenti.